Bendiciones, hermanos. Es un gusto verles nuevamente, es un gusto volver a estar acá trayendo un poco de la palabra del Señor. Y hoy es un día especial para el mundo, pero para nosotros también es especial. Primero porque es domingo, el día del Señor, el día que Cristo resucitó. Eso hace el domingo súper especial. De hecho, esa es una de las discusiones que tenemos con los adventistas, que ellos aman el sábado y nosotros el domingo. Pero ya, hoy es día del Señor. Y hoy venimos a hablar, ya que es día de las madres, traje un tema a colación con respecto a ese tema. No tengo todavía hijo, todavía no he pasado por esa bella experiencia, sin embargo soy hijo y puedo hablar con un poco de autoridad acerca de eso. Y el tema de hoy le quise titular La maternidad de la mujer cristiana. Y créanme, fue una contienda conmigo mismo elegir qué pasajes de la Escritura tratar y qué pasajes de las Escrituras abordar para este tema. Estaba peleando si hablaba acerca de alguna madre del Antiguo Testamento, alguna madre del Nuevo Testamento, su historia, algo que nos inspirara. Pero luego en la meditación, esto es personal, no quiero decir que todos deben tomar la misma decisión a la hora de hablar del tema. Pensando, quise hablar más acerca de qué enseña el Nuevo Testamento acerca de la maternidad en el Pacto de la Gracia. ¿Sí? Y es que actualmente, hermanos, hay muchas corrientes filosóficas, este es el problema que hay en el mundo, y pensamientos que gobiernan el concepto de la maternidad. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hoy el mundo quiere determinar qué es ser madre y también quieren determinar el valor de las madres. Y una de las ideas que ronda el mundo por allí, yo sé que ustedes la conocen, es que piensan que la maternidad es una carga pesada. ¿Sí? La maternidad es algo que la mujer sufre, se nos enseña, se nos dice. Y muchas veces ese pensamiento también nos aborda a nosotros los creyentes. Pensamos que el hecho de tener hijos es como que algo que no está en nuestros planes, algo que no queremos, algo que nos da miedo. Y lo admito, hermano, lo admito porque yo estoy recién casado y también batallé con ese tema con mi esposa. Queremos tener un hijo ahora, estamos haciendo el trámite, dijeran por allí, para lograr esa meta. Pero fue por un pensamiento que el Señor puso en mí a través de su palabra, y mi intención en esta mañana es que ese argumento también ustedes lo puedan entender, ¿sí? No porque lo diga yo, sino porque la palabra lo dice. Pero además de ese pensamiento de que la maternidad es algo que hay que mejor evitar, o hay que pensárselo mucho, también está el otro concepto que es un poco más diabólico, diría yo, que es que piensan que los hijos son algo que se puede desechar, que los hijos son un estorbo para la vida de las mujeres y por eso hay que optar por el aborto. ¿Sí han escuchado esas noticias hoy en día? El mundo hoy en día debate entre si un niño en el vientre es un ser humano o no lo es, para tener el derecho de matarlo. Y ese es el concepto de la maternidad que el mundo tiene. Pero detrás de ese concepto tan diabólico hay una base que lo fundamenta, que es que se enseña que tener, como dije hace un momento, tener un hijo es una carga, pero también es un estorbo para el proyecto de vida de las mujeres, ¿sí? Algo así como que es algo que te resta valor como mujer. Por eso hay que matar al niño en el vientre, ¿sí? Y ese es el argumento que usan en Estados Unidos, en Europa, para tener el aborto legal. Dicen, no, que es que cada quien debe decidir en qué momento ser madre, porque muchos tienen otros proyectos de vida fuera de ser madre, no todos quieren ser madre, por eso matemos a los niños en el vientre. Y esa es la base en la que ellos se fundamentan. Los proyectos personales de la mujer por encima de la vida del niño. Y ese pensamiento, lamentablemente, muchas veces también entra en nosotros. Primero mis planes, primero mis metas, luego quizá el proyecto de ser madre. Pero esta mañana yo quisiera demostrar a través de la palabra de Dios qué es lo que nuestro Dios piensa acerca de la maternidad y que esta verdad confronte nuestra mente, que sin querer también ha sido influenciada por ese pensamiento. Lo admito.
Una de las cosas que nos dio miedo cuando pensamos en la idea de tener hijos, mi esposa y yo, es que tenemos muchos planes. Y es como que eso va a ser como una limitante. Y yo quiero que nosotros veamos qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios acerca de la maternidad? Vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia 1 Timoteo 2, del 9 al 15. 1 Timoteo, capítulo 2, del 9 al 15. Y algunos me llamarán loco por elegir una cita tan difícil en el cristianismo. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9, ¿lo tienen? Del 15, hasta el 15. Dice la palabra del Señor: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Algunos llaman el versículo 15 el versículo más difícil de predicar. No porque sea difícil y porque tenga palabras ocultas allí, difícil de comprender, porque si se fijan es un versículo corto, pero se salvará engendrando hijos y permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Pero lo que lo hace difícil es la ideología que hoy en día gobierna nuestras mentes. Hace 50 años alguien citaba ese texto y para las mujeres era lo más normal. Que le digan que tiene que tener hijos, para ella es que es así, dirían todas. O sea, es lo normal, todos se mirarían y dirían lo razonable es que una mujer tenga hijos. Y no habría ningún problema. Pero hoy en día, tú predicas eso en una plaza, probablemente te quemen vivo. Pero además de ser una cita controversial, también es una cita que los ateos usan para llamar machista a Dios y llamar machista a los cristianos. Pero hay algo que, para que no tengamos ese problema, vamos a estudiar qué significa la palabra salvar en ese texto y qué significa la palabra engendrar, porque pareciera que la salvación dependiera de engendrar hijos, y vamos a estudiarlo. En el griego, la palabra salvará es la palabra, suena un poquito cómica, soso en griego. No se las pongo allí, pero investíguenla en sus hogares. Soso. Y tiene varios significados. Uno de ellos es hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar y sano. Eso significa la palabra soso. Y es la razón por la que el traductor de Reina Valera 1960 puso allí salvará. Es porque la misma palabra soso se usa cuando se refiere a la salvación por fe. Romanos 10, 13 dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será soso. Mateo 24, 13. Pero los que perseveran hasta el fin, estos serán soso. ¿Sí? 1 Timoteo 4, 16 dice: persevera tú en la doctrina y lo que enseñas, porque así asegurarás tú soso y la de los que te escuchan. ¿Ya ven por qué la controversia, la confusión con la palabra salvar allí? Pareciera que significase que la mujer, para poder alcanzar la salvación en Cristo, tiene que tener hijos. Si fuera así, estuvieran fregados algunos aquí. Pero no es el caso. Allí, por el contexto, se entiende que la palabra salvará significa preservarse en la fe. Y ya vamos a explicar eso. ¿Preservarse en la fe a través de tener hijos? No. La palabra engendrado allí, versículo 15 estamos, significa tecnogonía en griegos. Y esa palabra va más dirigida al papel de la maternidad de la mujer, a ser una buena madre. Entonces, una mujer puede ser preservada en la fe si es buena madre. Pero el versículo 15 continúa diciendo, además permaneciendo en la fe, el amor, santificación y la modestia.
Es decir, que el énfasis del texto ahí no es que para muchos hijos, sino que sea una buena cristiana. Y parte de ser buena cristiana significa ejercer su rol como mujer en la maternidad de manera bíblica. Y este texto no puede significar salvación porque iría en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento, que dice que la salvación es por fe, nada más. Y por esto y soy salvo por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8. Y esto no de vosotros, la salvación es solo por fe. No vayan a salir corriendo de aquí a tener hijos para poder ser salvos, por favor. Pero para que no nos confundamos, no sé si se dieron cuenta que en el versículo del 9 al 15 se menciona que Eva cayó y cayó en transgresión, ¿cierto? Estudiamos allí, estamos en 1 Timoteo 2, hermanos, 2 del 9 al 15. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces el escritor allí, Pablo, lo que nos quiere enseñar remonta al Génesis. Para que nosotros entendamos cuál es el mandamiento acá, vamos al Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3, desde el 15 al 16. ¿Qué pasó en la caída? Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Lo tienen? Génesis 3, del 15 al 16. Dice la palabra del Señor, y pondré enemistad, aquí está hablando con la serpiente, con Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, que es la de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, en el talón. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero más adelante en el versículo 20 dice lo siguiente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pablo lo que nos quiere decir cuando en 1 Timoteo 2 cita la caída, son dos cosas. Hay dos cosas que él trata de enseñarnos. Número uno, la sumisión. La sumisión de la mujer a su esposo y la maternidad. ¿Ves que es un tema un poquito controversial? Pero vamos por parte para que entendamos la bendición de ser madre. La sumisión de la mujer y la maternidad. Sin embargo, cuando leemos rápidamente 1 Timoteo, parece enseñar que esto surge como consecuencia de la caída. O sea, el hombre cayó y Dios le dice, vas a sufrir en tu parto. O vas a someterte a tu marido. Esa fue la consecuencia de la caída, dirían algunos. ¿No? ¿Por qué la mujer se tiene que someter al hombre? Porque caímos del Edén, entonces ya, como estamos bajo maldición, ahora la mujer obedece al esposo. Pero eso es falso. Porque si leemos Génesis 2:23, dice que la mujer salió del hombre. Y dándonos a entender que la mujer es la ayuda del hombre. Y de alguna manera, antes de la caída, ya la mujer estaba bajo sumisión de su esposo, pero en otro sentido. En el sentido de la sumisión voluntaria, sin dolor, sin sufrimiento. Pero en el versículo 16 dice que el esposo se enseñoreará de ella. En realidad la maldición allí no es la sumisión, sino lo difícil que va a ser someterse. Esa es la maldición allí. Y cuando habla de la maternidad, muchos dirán, bueno, tener hijos es consecuencia de la caída, entonces es un castigo de Dios tener hijos. No, porque en Génesis 1:28 el mandamiento fue fructificados y multiplicados antes de la caída. La maternidad no es consecuencia de la caída. La maternidad es algo que el Señor mandó desde antes de la caída. Y antes de que se me asusten, la caída, sin embargo, hizo esta tarea difícil, claro que sí. Pero esa no es la enseñanza. El gran misterio de la enseñanza de Génesis 3, cuando dice que la mujer sufrirá al tener hijos, hay un misterio oculto allí que los incrédulos no ven por la dureza de su corazón. Y muchas veces nosotros también por la dureza de nuestro corazón. Hay una joya escondida en ese texto, en Génesis 3:16. Muchos pueden leerlo en varias ocasiones, pero sus mentes humanas limitadas, lejos de apreciar el carácter misericordioso de Dios, terminarán renegando de esto.
Dirán, Dios es tan malo, ¿por qué hizo que la mujer sufriera en el parto? Dios es un Dios duro. Hermano, Dios cuando creó al hombre y a la mujer le dijo, si ustedes comen del árbol morirán, o sea, se separarán de mí. En cambio, cuando cayeron, Dios no los hizo morir de inmediato. Dios en su misericordia les proveyó la salvación. Versículo 15 de Génesis dice que la simiente de la mujer, es decir, los hijos de ellas, iban a vencer a Satanás. Es decir, que de los hijos de ella iba a venir el Salvador. Pero luego le dijo, sufrirás por tener ese hijo que te va a salvar. ¿Ya ven allí? El misterio oculto allí no es el sufrimiento del parto o el castigo de sufrir criando los hijos, sino la esperanza de que esos hijos le iban a proveer a ella la salvación. ¿Sí ven allí? El misterio oculto allí no se enfoquen tanto en que Dios dijo que vas a sufrir, no se enfoquen en eso. Enfóquense en Cristo revelado en ese texto. Eva entendió, y Adán también, que a pesar de lo difícil que iba a ser tener hijos, ahí estaba su esperanza. A través del sufrimiento de tener hijos, ahí estaba la esperanza de ella de poder acercarse a Dios. Entonces ella, en vez de ver como que es un Dios duro que me ha castigado porque me comí una manzana, ella lo vio más bien como un Dios misericordioso, que no me mató en el momento, sino que me proveyó salvación a través de mis hijos. Y eso es lo que Eva vio. En el Antiguo Testamento, para Eva el tener descendencia estaba ligado con su salvación futura, con Jesús. Aunque era difícil y doloroso cumplir el mandamiento, ahora bajo el juicio de Dios, porque ya la misión de tener hijos estaba antes, pero ahora iba a doler, ella alcanzó salvación por confiar en un Dios amoroso, que decidió tener misericordia de ella en vez de castigarla eternamente, como la advirtió antes de caer. Ese es el misterio oculto allí en ese texto. No que explotemos y digamos, Dios es tan duro con las mujeres, es un Dios machista. No, Dios es un Dios misericordioso. Y no solo castigó a la mujer, también castigó al hombre. Dijo que con dolor comerás del fruto de la tierra. Y no pasa eso, hermanos. Cuando trabajamos, nos sacamos el aire, eso es parte del dolor. Pero Dios es tan misericordioso que después, más adelante en Eclesiastés, si no me equivoco, dice que Dios le da el beneficio al ser humano de disfrutar los bienes que obtiene por medio de su trabajo. ¿No es un Dios misericordioso ese? Que castigó al hombre con trabajo duro, pero al mismo tiempo le dio gozo al disfrutar de ese trabajo. Hay dolor, pero hay gozo. ¿Sí? A diferencia de nosotros, Dios es un Dios misericordioso que cuando disciplina, no lo hace con odio y ni con rencor, Él lo hace con esperanza. Cuando una persona nos hace mal a nosotros y nos golpea, nosotros enseguida le devolvemos el golpe con más fuerza. Porque no queremos disciplinar a la persona, queremos hacerle daño. Nosotros somos malos, Dios no. Dios es un Dios que cuando castiga, lo hace con amor, porque Él es un Padre amoroso. Y lo mismo pasa con las mujeres. Es verdad, hermanas aquí presentes, que el parto y el tener hijos es difícil. Aquí habemos 4 parejas que todavía no tenemos hijos. Y yo quiero que ustedes aquí se vayan con una convicción, hermanos. El tener hijos no es un castigo. El tener hijos es parte de la misericordia de Dios. ¿Sí? Pero para la cristiana hoy en día, a diferencia de Eva, que estaba ligado a su salvación futura, porque de ahí vendría el Mesías, para la mujer cristiana hoy no, porque el tener hijos no te va a proveer un Mesías, ¿no? Es diferente. La maternidad debe ser anhelada para la mujer de hoy en día como una forma de servir a Dios y no como algo negativo para sus planes personales. Como decía hace un momento, pensamos en nuestro futuro, mira que yo quiero ser empresaria, que yo quiero lograr esto, tengo que aprovechar mi juventud. Pero Dios no dice eso. Dios dice, ámame a mí sobre todas las cosas. Y una forma de tú servir a Dios con amor es siendo buena madre. No nos confundamos y pensemos que para que una mujer pueda agradar a Dios tiene que ser igual a los hombres, que los hombres no tienen ninguna atadura, dirían algunas mujeres. Ellas no tienen que criar a los hijos ni darle de mamar. Pero Dios te creó como mujer, hermana, para que tú entiendas
que el reino de Dios, tu trabajo, es ser una buena madre y enseñar a otras mujeres a ser buenas madres. Ese es parte del trabajo de las mujeres. ¿Quiere decir esto que los hombres tienen que desligarse de ser padres? No. Pero el Señor dotó a la mujer con una habilidad especial que el hombre no tiene. El hombre puede ser padre, puede ser proveedor y toda la cosa, pero las mujeres tienen una sensibilidad con los hijos, una capacidad de conocer a sus hijos de tal manera que cuando hablan, cuando corrigen, lo hacen con una habilidad especial, repito, que los padres no tienen. Voy a hablar un poco acerca de mis padres. Mi madre fue una mujer que fue criada con principios cristianos, sin embargo estuvo un poco alejada del Señor, sin embargo firme en su creencia. Mi madre nunca me permitió llevar ni siquiera una noviecita a mi casa a presentársela. Nada. Mi madre era estricta. Mi papá era más relajado. Pero yo notaba algo, que a pesar de que mi madre era más estricta, ella influenció mi vida de tal manera que no menosprecio a mi padre, pero ella le debo, diría yo, el 70% de mi crianza. Y gracias a que mi madre fue así de estricta, yo hoy en día puedo decir que no fui un hombre que cayó en las drogas, que no cayó en la poligamia, en muchas otras cosas. Porque mi madre fue estricta. Es más, cuando yo quería hacer mis travesuras, yo me iba a la casa de un amigo que su madre era menos estricta. Era tan relajada esa madre que dejaba que los hijos hicieran lo que quisieran en su casa. Y sus amigos también. Entonces yo cuando quería hacer mis travesuras me iba a esa casa, porque en mi casa estaba prohibida. Les contaré una anécdota. En una ocasión una amiga fue a mi casa, estaba yo solo, pero yo tenía un negocio de papelería en mi casa. Y ella fue a hacer una impresión de un trabajo allá, entró a mi casa, yo estaba solo. Y ella, no, que necesito hacer algo, yo la dejé entrar, estuvo ahí en la computadora y en eso llega mi madre del trabajo. Cuando la ve, la mira de arriba abajo y se pone bravísima. Terminamos de imprimir lo que tenía que imprimir y cuando mi amiga se iba, mi mamá estaba en la puerta y le dijo, siempre lo recordaré, cuando mi hijo esté solo no vengas a esta casa, por favor, ven cuando esté yo. Esa amiga mía se fue sonrojadísima y regañada y yo después, mamá, tú sí eres exagerado, mamá, estaba haciendo un trabajo. Bueno, era el amor de mi madre que me tenía. Y yo le agradezco. Es más, ahora viéndolo en retrospectiva, debió haber sido un poquito más estricta porque hice unas que otras cosas debido a eso. Bueno, el papel de la mujer cristiana es ser buena madre. Eso es lo que dice el texto. Primera de Timoteo 2:15 dice, ella se salvará, ella será preservada en la fe mientras ejerza su rol como mujer conforme a las Escrituras. Para traducir el texto. Su rol como mujer. Por eso no debemos ignorar, hermanos, lo trascendente para la vida, para una vida, la influencia tanto negativa como positiva de una madre. No me dejarán mentir algunos de ustedes que han tenido sus madres allí dándole ejemplo, regañándole, exhortándole, que hoy en día ustedes miran en retrospectiva y dicen bien hecho, ¿cierto? Cuando sus madres fueron estrictas con ustedes, cuando le dijeron no es no, y ustedes no lo entendían en el momento, ahora que han crecido dicen, es verdad, muy bien hecho de mi madre. Bueno, esa es la influencia de una madre. También Dios manda que el hogar del creyente sea un ejemplo a seguir. Esto es muy importante que debemos entender. Mujer que estás acá, que no has tenido hijos. La tarea de criar buenos hijos es vital para el ministerio de la iglesia. Cuando tienen esposos que son líderes en la iglesia, que son ancianos, que son diáconos, ellos necesitan que sus hijos estén alineados a la palabra de Dios para respaldar su ministerio. Qué difícil es que una persona que sea pastor se pare aquí enfrente y predique acerca de la obediencia de sus hijos, de los hijos, y sus hijos sean unos desobedientes. Nadie le va a hacer caso. Lo primero que van a decir, ¿con qué autoridad vienes tú a decirme eso? ¿Cierto? Y lo hacemos en nuestra humanidad débil, pensamos que el mensajero valida el mensaje.
Y ese es una piedra de tropiezo para el ministerio de los hombres. Por eso la mujer debe hacer un buen trabajo como madre. Debe esforzarse para que sus hijos dejen bien parado el nombre de su familia delante de los de afuera. Leí hace un momento el hermano Hilario Proverbios 31, pero una de las cosas que me gusta de ese proverbio es el versículo 27 y 28, que dice que la mujer virtuosa es una mujer que no es perezosa, pero también que sus hijos la alaban y su esposo también. No la harán en el momento cuando ustedes los regañen y los exhorten, no van a alabarla, pero cuando crezcan van a decir, como yo estoy diciendo hoy en día, mi madre fue una buena madre. Y esa es la tarea de ustedes, que sus hijos en un futuro digan, mi madre fue una buena madre. Y lo que mi madre me enseñó es verdad porque ella lo vivió. Ella fue una mujer de Dios. Pero 1 Timoteo 3:4 también dice algo que los hombres no debemos ignorar. No vengo aquí solamente a regañar mujeres, sino a hombres que son unos perezosos. 1 Timoteo 3:4 dice que el hombre que quiera trabajar para el Señor tiene que gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sumisión con honestidad. Entonces, ¿el trabajo de ser madre, de ser padre es solo de la mujer? No, es del hombre también. Pero como decía hace un momento, Dios le encargó una tarea especial y diferente a la mujer que a la del hombre. Ella tiene un tacto diferente. No menosprecies que Dios te hizo mujer. Hoy en día las mujeres quieren ser hombres, los hombres quieren ser mujeres. Y entre los cristianos también pasa lo mismo. Aunque no se cambien de sexo, también las mujeres quieren ser hombres. Quieren hacer lo mismo que el hombre y no quieren hacer lo que hacen las mujeres. La palabra dice que una mujer debe ser una mujer ejemplar para con su familia. Asimismo, la mujer no debe ejercer ministerio de autoridad. Leímos hace un momento Timoteo. Algunos dirán que no, por el contexto histórico y la cosa. No, la Biblia dice que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre, pero sí influenciar a las nuevas creyentes. ¿Y cómo tú le vas a decir a una nueva creyente, hermana, que estás acá, que sea una buena madre si tú no eres una buena madre? ¿Sí? ¿Quieres servir al Señor? No estoy diciendo, recalco, que salgan de inmediato acá a tener hijos. Pero sí consideren que el tener hijos sumisos a la palabra de Dios va a abrir muchas puertas para ustedes para predicar el Evangelio. Van a ser un ejemplo a seguir para las jóvenes de la iglesia, a las nuevas que vayan entrando, que vienen con distorsiones mentales de que tener hijos es malo, tener hijos es una limitante para mis proyectos personales, y tú le vas a decir, no, si el proyecto personal mío es ser buena madre, en primer lugar. En segundo lugar, sí, quiero ser empresaria, quiero tener tal proyecto, quiero comprarme un carro, sí, tengo esos proyectos, pero ellos no van por encima de mi mandamiento delante de Dios. Y ahí ahí donde Pablo dice que no nos debemos amoldar a este mundo. Y todos venimos moldeados de ese mundo. Yo lo reconozco, hermanos. Para mí la paternidad hace un tiempo atrás era algo que me daba escalofríos. Y en estos días mi esposa hablaba con un hermano que le decía que ella ya no podía tener hijos porque ya tiene 30 años. Y la respuesta de mi esposa fue firme y le dijo, no, hermano, si Dios quiere que yo tenga hijos, me los va a dar. Y si me los da enfermo, me los da enfermo. Y si me los da sano, me los da sano. El Señor es el Señor. Y si Él me dice en su palabra que yo debo anhelar ser buena madre, Él no me va a defraudar, porque Él es un Dios fiel. Él es un Dios que provee. Dice la palabra que no he visto justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Y nosotros preocupados porque no soy rico para tener un hijo. Es que en los tiempos de antes era diferente, hermano. Mi abuelo tuvo 18 hijos por parte de mi papá. Y podían. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. El mundo te va a decir, viene el cambio climático, viene la moneda se está devaluando, la crisis mundial, la guerra con Ucrania, y el Señor dice, no, es que los hijos míos no mendigan pan. ¿Y a quién le vamos a creer hoy? ¿Le vamos a creer a las estadísticas, a los gobiernos que dicen que tener un hijo es una carga pesada? ¿O a Dios que dice que tener un hijo es herencia del Señor? ¿Le vamos a creer al movimiento
nuevo feminista LGTB que dice que puedes abortar a tus hijos, o a la palabra de Dios. Cuando Ruth tuvo un hijo, dice que se regocijó. Y Noemí, su suegra, cuando recibió en sus brazos sus hijos, se volvió a poner Noemí porque ya se había cambiado el nombre, se había puesto Mara, que significaba amarga, y nuevamente se hizo llamar Noemí. ¿Por qué? Porque un hijo fue una alegría para ella. O más aún, cuando María tuvo un hijo, le dijo su prima, bienaventurada eres. No solo porque iba a tener a Jesús, sino porque un hijo en todos los aspectos es una bendición de Dios. Un hijo es algo, hijos son algo que todo matrimonio debería tener en sus proyectos. ¿Por qué, hermano? Vamos con calma, no se me levanten con las antorchas a quemarme vivo acá. ¿Por qué para el matrimonio debe ser una meta seguir tener hijo y descendencia? Porque nosotros somos la luz de este mundo, hermano. Y este mundo necesita ver familias. Necesita ver familias con hijos en sumisión, hijos que respeten a sus padres, padres que sepan criar a sus hijos e hijos que obedezcan el evangelio desde la niñez. Yo hubiese querido, hermanos, que mi madre me hubiese enseñado a estar en la congregación desde mi niñez. Ella me llevaba ocasionalmente. Ella me enseñó principios bíblicos y fue estricta con eso. Pero yo hubiese deseado conocer la palabra de Dios de niño. ¿Cuántos males me hubiese evitado? Ahorita en este momento no estaría aquí luchando por traerles un mensaje a ustedes, sino que ya fuera hasta teólogo. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas. Y me hizo pasar por ese proceso para que yo hoy venga a decirles a ustedes, hermanos, tener un hijo dentro de la palabra del Señor es algo que todo cristiano debería anhelar. Y yo anhelo. Y yo quiero que ustedes anhelen. Porque un día tus proyectos, tus metas y tus sueños quedarán en el polvo, como todos los proyectos y todas las metas de todos los hombres en este mundo. Hombres que construyeron puentes, construyeron edificios y nadie los recuerda. No importa. Hombres que construyeron el primer cohete que fue a la luna, nadie se sabe su nombre. ¿Alguno de ustedes se sabe el nombre de esos ingenieros? ¿No? Del que inventó la vacuna contra la viruela. ¿No? De los grandes médicos de la antigüedad que inventaron tratamientos como la ampicilina, esos medicamentos tan difíciles. Bueno, el hermano Jorge probablemente sí, porque él es médico. Pero nosotros no. No importa el tamaño de la meta humana que tú tengas, eso no trasciende. Lo único que va a trascender, dice la palabra de Dios, es cuando tú acumulas riquezas aquí para el cielo. Y un hijo criado en los caminos del Señor es una riqueza en el cielo. Un hijo que obedezca la palabra de Dios y que sea fiel a los mandamientos del Señor desde su niñez hasta su vejez es el tesoro más grande que tú como ser humano puedes cultivar aquí en la tierra. Lo demás no. No importa todo lo que tú hagas. Capaz y te graban en video, pero después de unos años nadie verá tu video. Para concluir, hermanos, mi intención era dejar claro que nosotros como cristianos no debemos amoldar nuestro pensamiento a todas las ideas y pensamientos nuevos, actuales, que hoy en día andan por allí. Nadie quiere tener hijos ahorita. Nadie quiere casarse. Nadie quiere congregarse. Nadie quiere escuchar la voz de Dios, nadie quiere estudiar, todos quieren ser youtuber, nadie quiere ser un buen ciudadano, todos quieren rebelarse contra el sistema, pero los cristianos no debemos moldearnos a este mundo. Sáquense de su cabeza, hermanos, que un hijo es una carga pesada. Un hijo, según la palabra de Dios, es un acto de misericordia de Dios, para que tu legado trascienda durante siglos y épocas. Anoche estaba leyendo la historia de uno de los más grandes predicadores que el mundo ha conocido, no sé si lo han escuchado, Jonathan Edwards. Él tuvo una esposa llamada Sarah Edwards, que tuvo 11 hijos con él. Y él, siendo un predicador a tiempo completo, ella pasó muchas dificultades porque su esposo estaba 100% en el ministerio y probablemente no le daba mucha atención a ella como esposa.
Sin embargo, ella entendió que su labor no era quitarle tiempo a su esposo, sino dejar hijos que trasciendan. Y dice una historiadora que analiza la biografía de Jonathan Edwards, que de todo su árbol genealógico hay un registro de más de 1.500 personas que han sido descendientes de él. Y el historial de esa gente es sorprendente. Han habido médicos, vicepresidentes, congresistas, teólogos, pastores, escritores, profesores. La mayoría de todos esos 1.000 descendientes, todos son personas honradas. Y la gran mayoría cristianos. Y todo empezó con una madre criando 11 hijos en su casa, enseñándoles la palabra de Dios. Noé hizo esto, Moisés hizo esto, Elías hizo esto, Jesús vino y hizo esto por ti. Y ella en su casa trabajando arduamente por ser una buena madre. Y nadie se acuerda de su nombre, pero sí que impactó el mundo. La maternidad no es una condición para la salvación. Eso no es lo que quiere decir el texto. Tendríamos que negar la salvación por fe. En cambio, la maternidad, visto desde el punto de vista de Dios, es una verdadera oportunidad de servirle y ser lleno de gozo al ver el fruto de nuestra perseverancia. Cuando tú veas a tus hijos sirviendo al Señor, ahí tú vas a ver el fruto de tu perseverancia. Mujer, por muy tentador que sea una vida exitosa en el mundo, con grandes logros, promociones, proyectos, nunca podrás sustituir delante de Dios a una madre que críe bien a sus hijos y enseñe a otras mujeres a hacer lo mismo. En el escalafón de méritos, de primerito están las buenas madres y madres que enseñaron a otras a ser buenas madres. Después viene la danzora, la cantora y todos los otros estatutos que dentro de la iglesia se han creado. Primero está el de ser madre. Y nosotros como creyentes debemos buscar la excelencia y lo primero que Dios manda. Nuevamente les digo, es una tarea ardua, difícil. No se lo tomen a la ligera, como que vamos ahorita mismo, esposo mío, a cumplir lo que dijo el pastor. El predicador, perdón, ya me nombré pastor. Vamos, esposo mío, a aprovechar que el mensaje está aquí nuevito. No. Pero sí, hermanos, mentalícense y digan, yo he dejado que el mundo cambie mi perspectiva. Yo he dejado que el mundo me diga a mí qué es lo que está bien y lo que está mal. O yo dejo que la palabra de Dios me diga qué es lo que está bien y lo que está mal. Ese era mi mensaje para ustedes en esta noche, en esta mañana. La palabra de Dios trata a las mujeres con amor, dándole una tarea difícil, claro que sí, al igual que los hombres, pero dándoles honor y honra delante de su presencia. Ser madre para Dios es algo invaluable, es algo que Dios mira con especial agrado. Y aunque aquí enfrente no las pares y le den medalla como la mejor madre del año, delante de Dios sí que van a tener coronas esas mujeres, gloriosas, grandísimas, que opacarán a muchos pastores y ministros. Madres que van delante de Dios a ser recompensadas. Vamos a